Soy el pastor Juan José Gil. Me hubiera gustado ofreceros la predicación de esta mañana en la iglesia, pero no nos ha sido posible hacerlo, así que sí que os puedo ofrecer lo que considero que ha sido alguna de las cosas más importantes que se han compartido. Y quiero compartirla con vosotros porque creo que en estos momentos es algo tremendamente importante a lo que tenemos que prestar muchísima atención. Mira, es importantísimo que tengamos objetivos claros. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿En qué vamos a emplear nuestras fuerzas? ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos? ¿En qué vamos a gastar nuestro tiempo? En fin, todas esas cosas que son tremendamente necesarias e importantes ahora, en un momento tan crucial como en el que vivimos, que tenemos desafíos tremendos por delante, tenemos grandes cosas en el futuro, a la expectativa, y tenemos que afinar muy bien, tenemos que economizar nuestros esfuerzos, nuestro tiempo. En fin, ya sabemos que es muy fácil distraerse. Y cuando nos distraemos, pues no solamente perdemos el objetivo o nos desenfocamos del objetivo, sino que es muy posible que lo lleguemos a perder de vista. Y si lo perdiéramos de vista después, hasta es difícil volver a enfocarse, volver a lo que habíamos dejado pendiente. Quiero hablar de eso, quiero hablar de las distracciones. Estamos en el mundo de las distracciones, estamos en la era del entretenimiento, la era del despiste, del querer abarcar tantas cosas, escuchar tantas noticias, mirar tantos informes, reportajes y demás, que es muy posible que le demos mucho más tiempo al entretenimiento que a lo que realmente importa. Es decir, que dejemos a un lado los objetivos que nos hayamos trazado, seguramente mucho más importantes que el entretenimiento, y nos quedemos prácticamente perdidos en esa especie de jungla de el divertimento, el entretenimiento o simplemente la pérdida de tiempo. Quiero llevaros a la historia, de nuevo, a la historia del rey David. El rey David, como sabemos, comenzó desde niño, pues al cuidado de las ovejas de su padre, y después el profeta Samuel vino para ungirle como rey en el futuro. Y poco a poco el joven fue, el chico, que luego sería un joven, fue creciendo, fue madurando. Y finalmente en la adolescencia su padre le envió para visitar a los hermanos que estaban en el frente de batalla, que eran soldados a las órdenes del rey Saúl. Eso es pura historia, está ahí en Primera de Samuel, y en concreto quiero dirigirme al capítulo 17, que es el punto cumbre, diríamos, que le va a catapultar a David hacia lo más alto, diríamos, de la sociedad israelita de aquel tiempo. En ese capítulo lo que va a ocurrir es que el padre de David, va a enviarle al frente de batalla donde están sus hermanos para llevarles provisiones, y ahí se va a encontrar con el panorama que todos los que estamos familiarizados con esos capítulos sabemos, que hay dos ejércitos enfrentados, los filisteos y los israelitas, pero no hay batalla, y no hay batalla porque el gigante Goliat, un hombre de aproximadamente 3 metros 30 centímetros, que son las medidas aproximadas que nos da la Biblia, pues aparece allí en medio del valle entre los dos ejércitos y desafía al ejército de Saúl a que envíe un hombre que pelee contra él. Todo el mundo está atemorizado porque aquel gigante era poderoso, era enorme, tenía una fuerza tremenda y nadie se atrevía a ir solo contra él. Bueno, David, que ha llegado en ese momento a la escena, la observa y le vienen a él muchos recuerdos, le vienen los recuerdos de cuando ha tenido que defender a su rebaño, y lo ha tenido que defender de un león, de un oso, de las fieras que pudieran estar en las montañas o en los bosques y que han aparecido hambrientas en busca de alguna oveja.
David las ha defendido y las ha defendido hasta el punto, con tal coraje, hasta el punto de derrotarlas. Y entonces ve la aparición de este gigante que está ahí desafiando al ejército. Entre los soldados pues hay muchos comentarios, entre el miedo, la sorpresa, la incertidumbre, qué va a pasar. Llevaban ya 40 días así. Era una verdadera humillación para el pueblo de Israel no contar con ningún valiente que se enfrentara a Goliat. Entonces lo que va a pasar es que entre las cosas que se comentan en el ejército, entre los soldados, una de ellas, o varias de ellas, son las que estaba diciendo Saúl como premio a aquel que se atreviera a enfrentar al gigante y derrotarlo. ¿Y qué tres cosas eran? Bueno, primero que le iba a dar grandes riquezas, lo leemos ahí en el mismo capítulo 17 de Primera de Samuel. Le iba, por supuesto, a dar las riquezas que seguramente soñaría con tener. También le iba a dar a su propia hija como mujer, para que pudiera participar del palacio, para que pudiera ser yerno del rey y formar parte de la nobleza. Y después le iba a quitar todo tipo de impuestos a la familia. Claro, una oferta pues bastante apetecible. Aquello de por sí ya era motivador. Pero nadie se atrevía, a pesar de esa oferta, a pesar de esos premios, nadie se atrevía a enfrentarse al gigante. Pero David presta atención y pide a los soldados que le repitan cuál es esa oferta. Finalmente, cuando David está escuchando esto, los hermanos vienen, intervienen y le recriminan de estar escuchando a la tropa hablar de estas cosas. Pero la cuestión es que aquella oferta tan tentadora sí que podría hacer mella en el corazón de David, por supuesto, sería un premio extra. David, de todas formas, está decidido a pelear contra aquel gigante, porque sabe que Dios está con él y que en realidad nadie en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, debía de permitir tanta humillación. En fin, la cuestión es que ya sabemos la historia. David se va a enfrentar al gigante con las pocas herramientas con las cuales él ha derrotado a las demás fieras que se han atrevido a acercarse a su rebaño. Y eso es lo que va a ocurrir. Va a retar al gigante y lo va a derrotar con una piedra. Con una honda y una piedra va a ser suficiente como para derrotar aquel desafío que era Goliat. Bien, hasta ahí todo bien. ¿Cumpliría Saúl su promesa o sus promesas? Sin duda que sí. Es decir, Saúl le dio riquezas, Saúl le dio a su hija como esposa, por supuesto, se mudaron a palacio y también pues, le iba a quitar a la familia las cargas, los impuestos que todo reino o todo gobierno impone, esas imposiciones económicas a la población. Pero, ¿por qué cuento todo esto? Yo sé que David no se iba a dejar distraer de lo verdaderamente importante que era dar la cara y, confiando en Dios, demostrar que se puede derrotar a alguien que parece imbatible. Pero, ¿y las demás cosas? Bueno, yo diría que eran realmente distracciones. Si David hubiera puesto su corazón en el premio, le hubiera durado muy poquito. Fijaros lo que pasó. Estamos en el capítulo, repito, 17 de Primera de Samuel. En el capítulo 19, 2 capítulos más adelante, nos encontramos con que Saúl comienza una persecución contra David. Se ha vuelto tan celoso de sus victorias que ya no ve la manera de acabar con él. Un poquito más adelante, en el capítulo 21,
2 capítulos más, se tiene que ir. David tiene que abandonar el palacio. Tiene que irse además solo. Y como vemos en el capítulo 22, no solo tiene que huir, sino que toda su familia se tienen que ir con él. ¿A dónde? A la cueva de Adulán. Se van al desierto a vivir lejos del alcance de Saúl, por lo menos por un tiempo, y van a perderlo todo. Las riquezas, el matrimonio, sin duda el matrimonio de David con la hija de Saúl fue un tremendo fracaso, no solamente por esa situación, sino por otras. Y la familia se va a quedar completamente empobrecida, perseguida, simplemente por ser la familia de David. Creo que esta lección que nos quiere dar la Escritura, que tiene tanto que ver con las ofertas que recibimos del mundo, las ofertas que recibimos en economía, las ofertas que recibimos en relaciones, las ofertas que recibimos en tantas otras cosas, tenemos que tener mucho cuidado con ello porque pueden llegar a ser una distracción si nos enfocamos en eso en vez de mantener el enfoque plenamente en lo que es el propósito divino. El propósito de Dios era levantar a David como rey de Israel de manera que pudiera lograr las victorias que Dios tenía para su pueblo y establecer un reino que fuera el correcto, que fuera inspirado por Dios, que pudiera realmente reflejar lo que Dios tenía en su corazón y en su mente, y que pudiera establecer también una figura como el rey David, que sería el antepasado del propio Mesías, y un ejemplo a lo largo de su vida y de su historia del valor de la confianza en Dios. Incluso llegaría a ser uno de los más grandes profetas del propio Mesías, como leemos en el capítulo, por ejemplo, 22 de los Salmos. ¿Sabes? Si David perdía en alguna ocasión, como le ocurrió, la perspectiva correcta, el enfoque de para qué estaba él ahí, qué debía de hacer, de estar realmente ligado en su corazón a Dios. Dios había dicho de David que le escogía por ser un hombre conforme a su corazón. Si nosotros como creyentes no entendemos que lo más importante para nosotros es el propósito que Dios tiene, es lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta tierra, en esta vida, para que alcancemos sus propósitos eternos, para que podamos reflejarle a Él, para que podamos mostrar su amor, su gracia, su poder, su sabiduría, su perfección. En fin, son cosas que, por supuesto, son regalos, dones, privilegios que Dios nos da por la fe que tenemos, por la fe que Él ha puesto en nosotros. Este debe ser el enfoque. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Hacia dónde deben encaminarse nuestros esfuerzos? Y no perder, no dejar atrás ese enfoque, simplemente porque nos vamos a ver tentados por muchos entretenimientos, muchas distracciones que pueden sonar muy bien. Es que vamos a ganar más dinero, es que vamos a relacionarnos con más gente o con gente que nos guste más, o vamos a tener una mayor influencia, o vamos a ser de mayor ayuda para nuestra familia, para nuestra casa paterna, etc. Todas esas ventajas, entre comillas, pueden también funcionar como distracción. Tengamos cuidado con las cosas que el mundo nos ofrece e incluso Satanás nos puede ofrecer, como le ocurrió a Jesús cuando estaba en el desierto siendo tentado.
No dejemos que nada ni nadie nos distraiga. Después, por supuesto, David iba a tener riquezas, grandes riquezas. De hecho, iba a proveer las riquezas necesarias para construir el templo posterior, el templo o el primer templo que se edificó, templo de Salomón. Iba a tener buenas relaciones con, no la hija de Saúl, pero sí con otras que iban a venir a su vida y que Dios iba a concederle. Sí iba a poner a su familia en una situación de máxima seguridad. Todo eso ocurriría cuando él fuera el rey de Israel. Pero hasta entonces, hasta alcanzar el objetivo, David tenía que estar centrado en lo que era el propósito, el camino trazado por Dios, para que él pudiera reflejar lo que era en aquel momento, y sigue siendo como ejemplo para todos nosotros, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Nos tiene que hacer pensar, reflexionar. Estamos en momentos muy delicados en la historia. Si no nos enfocamos debidamente y nuestros objetivos no están claros, es muy posible que nos distraigamos. Nos podemos distraer hasta el extremo, hasta el olvido, como decía al principio. Nos podemos distraer sin entender que estamos poniendo en juego lo mejor que Dios tiene para nosotros. Cuidado con eso. Dios te va a bendecir, Dios te quiere bendecir, pero ponle primero a Él. Piensa primero en qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios quiere hacer. Y hazlo a la manera de Dios, enfocado en Él, enfocado en la verdad, enfocado en la justicia, enfocado en el reino de Dios. Que el Señor os bendiga.